Mis queridos hermanos y amigos, queremos meditar juntos en la palabra de Dios. En breve tiempo, no se asusten, porque los últimos minutos antes de las 12 de la noche queremos emplearlos para orar. Así que no se asusten, que esto no es hasta mañana, ¿ok? Pero sí queremos meditar en la palabra de Dios, y nuestra meditación esta noche lleva por título Visión para un nuevo año. Visión para un nuevo año. Y está basada en las palabras bíblicas en las que se narra la visión que tuvo un hombre de Dios allí en el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, hasta el versículo 8 está narrado este encuentro que tuvo el profeta, pero básicamente vamos a estar meditando en el versículo 1, en el 1. Dice el profeta: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a orar. Y ahora, Padre, rogamos que tú nos bendigas esta noche, Señor, hablándonos ahí a nuestra mente, a nuestro corazón, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo tome, Señor, tu palabra y la haga viva, eficaz en nuestra mente, en nuestro corazón. Que pueda, Señor, mover nuestra voluntad. Que nos ponga, Señor, en el lugar en el que tú quieres que estemos. Y que nos prepare, Señor, para lo que tú tengas para nosotros en este nuevo año. Bendícenos a los que estamos acá. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén. Bendice a los que están conectados a través de la internet. Y háblanos a todos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El año que comienza no tiene que ser diferente. El que tiene que ser diferente eres tú. Alguien dijo, fue un chiste, ¿no? Hoy por la tarde en Facebook alguien puso un chiste y dijo: tengo unos amigos allá en Australia que ya para ellos empezó el 2021 y dicen que es lo mismo. Un chiste, ¿no? Pero el año no es el que tiene que cambiar. El cambio tiene que efectuarse en nosotros. En nosotros. Si estás aquí esperando porque hace falta que el año que viene sea diferente, no. Hace falta que yo sea diferente. En la experiencia del profeta Isaías, este hombre tuvo un gran encuentro con Dios, una experiencia tremenda que cambió su vida. Él no dice en ningún momento cambió el año, cambió su vida. Y aquella experiencia definió todo lo que vendría después. Marcó a Isaías por años después. Fue un fiel siervo de Dios, un profeta de Dios. Y todo empezó con esta visión que Dios le dio ahí. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, dice el profeta, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ese fue Isaías, pero nosotros, y esta es la idea principal de nuestra meditación hoy, nosotros necesitamos una visión más clara del Señor. No es que necesitamos un año diferente, no, es que sea en este año que está todavía terminando o el año que está por comenzar. Nosotros, vamos a leerlo conmigo, necesitamos una visión más clara del Señor. ¿Por qué? Bueno, en ese mismo versículo 1 que estamos mirando ahora mismo ahí en la pantalla, o tal vez en tu Biblia, Isaías 6:1, ahí podemos encontrar 4 razones por qué nosotros necesitamos una visión más clara del Señor. Y la primera es que este es un tiempo difícil. Lo mismo el 2020 que el 2021, que cuando venga el 22 y todavía estamos acá, este es un tiempo difícil. El profeta empieza diciendo: en el año en que murió el rey Uzías. Eso no fue un tiempo fácil, no fue un tiempo agradable, no fue una época de fiesta. Este Uzías o Azarías, como se le llamaba también, había sido un buen rey. Imagínense, subió al trono a los 16 años. Era todavía muy joven,
pero unos conspiradores asesinaron a su padre, el rey Amasías. Asesinaron a su padre Amasías, y entonces él con 16 años tuvo que asumir el reinado. Tuvo un reinado largo de 52 años. Y en todo ese reinado él buscó hacer lo recto ante los ojos de Dios. Dios lo hizo prosperar en muchos sentidos en su reinado, pero al final parece que de tanta prosperidad su corazón se había llenado de orgullo. Dice la Biblia, se ensoberbeció. La soberbia es el orgullo. Tal vez se sintió una especie de Mesías, porque era el rey ungido por Dios, y Dios lo había bendecido mucho, y se sintió alguien muy importante, muy grande. Y no vamos a contar toda la historia, pero Dios lo hirió con lepra. Hablando de leprosos hace un momento, cayó desde el nivel más alto que podía estar en toda la nación. Aquel rey bendecido por Dios cayó al nivel más bajo de un leproso inmundo. Durante los últimos 4 años de su vida, el leproso apartado allá, el trono tuvo que estar en manos de su hijo Jotam, porque imagínense, él no podía estar ahí. Debe haber sido triste para el pueblo ver a su exitoso rey viviendo como un apestado, lejos del trono y de todos, mientras su hijo, sin experiencia ninguna, era el que tenía que llevar las riendas del reino. Me pregunto si la gente allí en el reino de Judá orarían por su rey. Probablemente, ¿verdad? Muchos ahí estarían orando por su rey. Finalmente Usías murió. No se sanó. Dios le mandó la lepra, y unos 4 años después murió finalmente. Ni siquiera lo sepultaron en una tumba real, porque era un leproso. Ese fue el año que murió el rey Usías. Fue un año de luto en muchos sentidos para la nación de Judá. Y para nosotros este ha sido un año difícil, el año del COVID-19, el año de la cuarentena, la gente trancada en sus casas, el año en que la economía se hundió en el mundo entero, el año en que muchos negocios tuvieron que cerrar, pero cerrar para siempre. El año en que se cancelaron los viajes internacionales, y ni hablar de cuántas personas se vieron sin poderse mover en otros lugares, en países diferentes, a veces sin tener nada. El año en que murieron seres queridos, y sabemos que muchos murieron generalmente solos, sin que nadie pudiera llegar hasta donde ellos estaban. Aquí en este país, el año de unas elecciones muy controversiales, y que todavía a esta fecha no tienen un resultado firme. El año del temor, de la tristeza, de la preocupación, de la ansiedad, de la necesidad, ha sido este año 2020. Pero no se te olvide que en el año en que murió el rey Usías, ese año de luto, fue el año en que Isaías tuvo aquella visión extraordinaria. Por eso le empieza diciendo: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y ahí está la segunda razón. La primera, ya le dijimos, este es un tiempo difícil, así que necesitamos una visión más clara del Señor. Pero la segunda razón es esta: el Señor siempre está ahí. Él siempre está ahí. Dice Isaías: vi yo al Señor. En un tiempo tan difícil, Isaías vio al Señor. Pero el Señor siempre estuvo ahí. Pero Él tuvo esa visión clara, definida, precisamente en el año en que murió el rey Usías. En el año más malo, más difícil, Él vio que el Señor estaba ahí. El Señor siempre está ahí, mi hermano. Solo que en los tiempos de crisis se nos hace más difícil ver al Señor. Se nos hace más difícil estar conscientes de su presencia. Repite la palabra presencia. Eso se nos hace más difícil, ¿verdad? En los tiempos de crisis. Pero Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Es importante verlo como lo vio Isaías. Y la tercera razón, muy relacionada con esta: el Señor aún está sobre su trono. Dice el profeta
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Dónde lo vio? Dice, sentado sobre un trono alto y sublime. Recuerden que en los últimos 4 años antes de la muerte del rey Usías, el trono de Jerusalén había estado técnicamente vacío, porque el hijo del rey era el que se estaba encargando de los asuntos del reino, pero no era el rey. El rey era el padre, pero estaba leproso allá en un rincón. Pero Dios sí estaba sentado en su trono. En el trono de Jerusalén no había nadie, pero Dios estaba sentado en su trono. Eso fue lo que vio Isaías. Algo el Señor le estaba queriendo recordar al profeta. En este tiempo difícil, mis hermanos, el Señor no solamente ha estado allí, sino que ha seguido sentado en su trono. Se trata de estar conscientes no solo de su presencia, como decíamos antes, sino de su soberanía. Repita, soberanía. Soberanía es el concepto de que Dios es soberano, de que Dios está por encima de todo y de todos. Eso puede hacernos pensar en cosas un poquito complicadas, como por ejemplo, nos preguntemos, ¿quiere decir entonces que todo lo que ha pasado hasta aquí en este 2020 ha pasado porque esa ha sido la voluntad de Dios? Todo lo que ha pasado, no respondan muy rápidamente porque eso no admite responder así muy rápidamente sin pensar. Todo lo que ha pasado porque eso ha sido la voluntad de Dios. No. La rebeldía de los hombres no cumple la voluntad de Dios. Cuando los hombres en su rebeldía deciden hacer lo que les da la gana, no lo que Dios quiere, ¿están haciendo la voluntad de Dios? No. Piensa un momentico, allá en Sodoma y en Gomorra, ¿te acuerdas donde estaba Lot y demás? La maldad y la rebeldía y la impiedad de aquella gente, lo que estaba pasando allí era la voluntad de Dios. No, ni se nos ocurre pensar eso. Eso estaba pasando allí por la rebeldía del corazón humano. Y muchas de las cosas que están pasando en este mundo hoy pasan por la rebeldía del corazón humano. Por poner un ejemplo, cuando en estos días en un país determinado el Congreso aprobó legalizar los abortos, y no solamente legalizarlos, sino que son gratis, o sea que el gobierno tiene que pagar por los abortos que cualquier mujer por cualquier razón, en este caso ellos dicen que hasta las 14 semanas, pero sabemos que después van entonces a correr ese límite, lo van a ir corriendo. Pero eso que pasa, y que entonces salieron las mujeres a las calles a celebrar, bueno, las mujeres todas, no, por supuesto, un grupo de esas mujeres, a celebrar que ahora era de esa forma. ¿Eso es la voluntad de Dios? No, esa no es la voluntad de Dios. Puedes estar seguro que no es la voluntad de Dios. Así que la rebeldía, la maldad y el pecado de los hombres no cumple la voluntad de Dios. Nosotros quisiéramos que aquí en la tierra se hiciera la voluntad de Dios como en el cielo, ¿verdad? Como dice la oración modelo: sea hecha tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque sabemos que no se está haciendo, pero queremos que se cumpla la voluntad de Dios aquí de la misma manera que sí se cumple en el cielo. La Biblia nos recuerda, aunque no nos guste, nos recuerda que el mundo entero está bajo el maligno. Él es el usurpador, ¿verdad? Él no es el soberano, él no es el rey de reyes, no, para nada. Pero él le ha usurpado el control de la gente al Señor. Pero ¿sabe por qué lo ha podido hacer? Porque han sido la gente las que le han permitido eso. Los mismos seres humanos somos los que le hemos permitido al maligno tomar control de este mundo. Al escoger nosotros obedecerlo a Él y no al Señor, esto es lo que hemos logrado.
Pero eso no quiere decir que Dios no es soberano, ¿saben? Dios sigue siendo soberano. La rebeldía del hombre no ha podido ni puede destronar a Dios. El hombre quisiera, ¿verdad? El hombre se cree, pero no puede destronar a Dios. Dice en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El salmista está consciente de que hasta los gobernantes de la tierra muchas veces quieren rebelarse contra Dios. La humanidad quiere rebelarse contra el Dios del cielo, pero al final dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, porque ningún intento del ser humano, ningún intento del maligno puede destronar a Dios ni quitarlo de su trono. No puede. Recordemos que el dominio de Satanás sobre este mundo rebelde es limitado. Diga limitado. Limitado. Limitado en alcance. O sea, está muy limitado hasta dónde él puede llegar. ¿Te acuerdas la historia de Job? Cuando Satanás quería dañar a Job, pero nada más lo podía hacer hasta un punto, ¿cierto? Hasta donde Dios le permitiera. El alcance del dominio de Satanás es limitado y también está limitado en el tiempo. Es hasta que Dios permita. Hasta que Dios permita. La rebeldía del hombre en Sodoma y Gomorra, ellos hacían ahí lo que ellos querían, no la voluntad de Dios. Pero ¿hasta cuándo fue? Hasta un día que Dios dijo, ya. Los ángeles le dijeron a Abraham y a Lot, le dijeron que la maldad de Sodoma había llegado hasta el cielo. Ya. El dominio de Satanás sobre este mundo está limitado por el poder y la soberanía de Dios. Y nosotros tenemos que recordar eso siempre. Como dice Santiago en la Biblia, dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Como dice John Piper, dice, si el Señor quiere, viviremos, y si Él no quiere, moriremos. Dios y no Satanás es el que hace la última llamada. ¿Tú entiendes eso, verdad? Finalmente nuestras vidas están en sus manos, no en las de Satanás. ¿Te acuerdas otra vez? Job. Dios le permitió a Satanás tocar a Job allí, le dijo, pero su vida no. Así que, mi querido hermano, Dios todavía está en su trono. Necesitamos entender eso. Y en cuarto y último lugar, su gloria llena toda la tierra. Bueno, en la visión que vio Isaías, ahí en el capítulo, en el versículo 1, él dice, sus faldas llenaban el templo. Porque bueno, parece que Isaías estaba en el templo, ¿no? Y allí vio aquella visión de Dios en un trono y sus faldas, o sea, los bordes de su vestidura llenaban el templo. Pero allí mismo, después, 2 versículos después, él escuchó aquellos seres celestiales que estaban alrededor de Dios, alrededor del trono de Dios, que decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y qué decían? Toda la tierra está llena de su gloria. No era el templo nada más. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Tal vez Isaías pensaba que no. Tal vez Isaías estaba tan deprimido, triste por las cosas que estaban pasando en su nación,
que él pensaba, no, Dios está como perdido de aquí. Pero no es así. A pesar de tanta maldad, rebeldía, sufrimiento, oscuridad, la gloria de Dios llena toda la tierra. Una de las lecciones que debimos haber aprendido este año es que con toda su grandeza, la vida y la gloria del hombre puede ser destruida en un momento por un organismo microscópico. Sin embargo, a cada paso vemos las huellas de la gloria de Dios. En cada nuevo día, en cada nueva vida, en este universo maravilloso que sigue su andar según las leyes que Dios mismo le ha puesto. Todavía sigue vigente la gracia de Dios que fue manifestada por el Salvador Jesucristo. Todavía la palabra de Dios sigue estando vigente y sigue trayendo vida, aliento y paz a los corazones. Todavía la palabra de Dios es la verdad. Como dice el Salmo 119, Rubén estaba mencionando estos versículos el domingo pasado en la clase. Tu palabra, Señor, es eterna y permanece firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y permanece como la tierra que formaste. Tus leyes siguen siendo verdaderas hoy porque todo está de acuerdo a tus planes. Todavía hay personas en todo el mundo encontrando en Jesucristo salvación y vida eterna. Todavía. Muchos cristianos hemos sido impulsados a tomar las posibilidades que nos da la internet para, aún desde encierro dentro de una casa, podamos compartir las buenas noticias de Jesús en toda la tierra. Concluyendo, mis hermanos, necesitamos una visión más clara del Señor. Él está ahí presente aún sobre su trono y llena toda la tierra con su gloria. Está ahí presente, está sobre su trono y toda la tierra la llena con su gloria. Como el profeta Isaías, sin detallar nada de esto que voy a decir, solo voy a mencionar, nosotros podemos confiar en Dios y recibir aliento. Como Isaías podemos adorar al Señor. Como Isaías podemos reconocer nuestro pecado. Si tú has leído todo ese pasaje, sabes que Isaías terminó diciendo: yo soy un hombre inmundo de labios. Cuando tenemos una visión más clara del Señor, nos vemos mejor nosotros y nos damos cuenta que somos pecadores. Y como Isaías podemos entregarnos, dedicar nuestra vida al Señor y a su servicio, con lo que somos, con lo que tenemos, como Isaías le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí.